Bien, aquí estamos en Ojalá, claro que sí. Tele Santo Domingo, Ojalá TV, Comunidad Ojalá Multimedia. Estamos por todas las plataformas también. Búsquenos por todos los lados porque vamos a llegar por todos los lados. Definitivamente se está batiendo mucho en la prensa porque los medios, todos conocemos a quién sirven estos medios y para qué sirven estos medios. El tema de la corrupción, que es el único tema que este equipo de gobierno tiene. Por delante parece, no tiene más temas, al parecer, pero sus voceros en los medios de comunicación entienden que esto es, ya tú sabes, lo que han dicho ellos, ¿no? Y tienen que insistir, yo los comprendo, porque esa fue la retórica con la que llegaron y tienen que tratar de justificarla y de todo eso, ¿no? De todas maneras, hay que dejar claro, meridianamente, que el problema de la corrupción, primero, no es político, no es un tema político, es un tema que podría bien ser de carácter social, ciudadano y de carácter, sobre todo, ético, moral. Y que cualquier gobierno, cualquiera que llegue ahí, en el futuro, en el presente, como cualquiera de los que estuvieron en el pasado, debieron enfrentar cada uno como debieron enfrentarlo. Y lo enfrentaron. Y de alguna manera se ha ido construyendo todo un aparato, todo un sistema que ha ido pues dando al traste con ese problema. ¿Entiendes? Porque no es lo mismo el tema hoy que el tema hace 20 o 30 años. No es el mismo. Ni lo será tampoco. Porque los europeos, que tienen toda una vida también con el mismo problema, les tomó siglos. Les tomó siglos construir esa sociedad más o menos institucionalizada en la que todavía hay mucha corrupción. Y si no, mire usted al rey de España, Juan Carlos, que nada más Juan Carlos salió huyendo en estos días. ¿Hacia dónde se fue? Y está huyendo todavía. Está huyendo, está prófugo de la justicia española. El rey de España, para que usted entienda de qué es que estamos hablando. Porque no es aquí donde está la corrupción. Es un fenómeno universal. Ahora mismo hay un cardenal del Vaticano, el cardenal Vecchio, que está sometido a la justicia por un negocio de más de 250 millones de euros, Guillermo. De un edificio que se entiende que se vendió y que Vecchio vendió mal. ¿Me entiende? Un cardenal en el Vaticano, para que usted entienda que la corrupción no la inventaron los dominicanos, no se inventó en América Latina, sino que en todo caso, si se inventó en algún lado, fue en Europa. Y donde sigue vigente es en Europa. De todas maneras, los sistemas de gobierno han ido trabajando y cada vez haciendo ese fenómeno más difícil. Pero he aquí que ese es un fenómeno que usted no lo va a corregir, como lo dicen algunos técnicos de las Naciones Unidas, hasta que usted no resuelva el problema de los paraísos fiscales, porque ¿cómo usted me puede hablar a mí de corrupción ni de nada mientras los paraísos fiscales estén ahí, donde están justificados por los gobiernos, además? Por sus gobiernos, pero más que por los gobiernos, por las clases dominantes. Por las clases dominantes que utilizan esos paraísos fiscales para lavar dinero, para evadir o eludir, como le dicen ahora una palabrita más elegante, a la evasión de impuestos. Elusión. ¿Entiende que es más elegante? Hay matices, hay matices entre la elusión y la evasión, pero es un matiz. Vamos a ponernos bien claros. El resultado es el mismo.
Y mientras existan los paraísos fiscales, hay corrupción. Y todo el que acude al paraíso fiscal es sujeto de corrupción, de una u otra manera. Es lo que dos economistas franceses, dos economistas, no es Piketty, no, son anteriores a Piketty, llamaron el capitalismo clandestino. Un libro bastante bonito que voy a traerlo un día para mostrarlo, para que la gente lo busque también, porque hay que buscarlo. Capitalismo clandestino le llaman esos economistas franceses a ese fenómeno. Entonces no estamos hablando, ¿de qué que estamos hablando? Los que ya acaban de llegar al gobierno hace 2 años vendieron la idea de que ellos eran santos. Y resulta que si nos ponemos a sacar la cuenta, hay que ver la cantidad de actos de corrupción que van en 2 años solamente de gobierno. Hay que ver la cantidad de actos de corrupción que hay aquí ahora mismo, a los cuales, dicho sea de paso, no se le da todo el despliegue que se le ha dado a los otros que sí. Pero el que se está manoseando ahora, que es el de la Operación Medusa, y que usted dice, bueno, pero ven acá, a mí lo que me da la impresión es que sin ser abogado, entre abogados te veas, yo no soy abogado, no me interesa ser abogado, nunca fue no soy especialista en nada de eso, por lo tanto, pero sin ser nada de eso, cuando uno lee las cosas que van sacando de este expediente que le llaman Medusa, usted dice, ven acá, pero los que están haciendo esto son abogados, de verdad. Están instrumentando un expediente de verdad, creíble. Porque eso no es creíble. Eso no es creíble. Eso que están poniendo ahí. Porque está lleno de adjetivos. Y si algo usted quiere, sí, está lleno de adjetivos, de calificaciones. Y usted lo que tiene que presentar hechos comprobables, que usted los entiende y que se deben demostrar. Usted no puede juzgar antes esos hechos, ni puede juzgar intenciones, ni puede juzgar actitudes. No, son hechos. Y usted me ha producido una novela de no sé cuántos miles de páginas, ¿me entiende? Para ponerla en los periódicos, en estos periódicos que son sus periódicos, ¿me entiende? Y me quieren decir que esto es la cosa del otro mundo. Mire, ya se verá la historia de eso. Ya se verá la historia de eso. Pero además, ya se verá toda la manipulación con fines políticos que eso representa. Porque es manipulación con fines políticos, manipulación de la opinión pública. Es eso lo que hay. Propaganda, mucha propaganda. ¿Para qué? Para que la gente se olvide de que el pollo está a 100 pesos. Que eso es lo que no se quiere, que la gente mire para atrás para recordar cuando el pollo estaba a 40 y a 35 el pico y pala, y a 30 el pico y pala, ¿me entiende? Y hoy el pico y pala es una gollería, una delicadeza el pico y pala, porque usted entiende. Eso es lo que no se quiere, que la gente entienda y vea y sufra y le duele el estómago porque el pollo cuesta 90 y 100 pesos la libra. Y hasta el arroz que tenía 20 años que no subía de precio, ahora se llevó a 30 pesos o se dejó que llegara a 30 pesos. ¿Me entiende? Y todo eso que conocemos, eso es lo que se pretende tapar, borrar con esta nube, con toda esta cosa que es la que se está batiendo en esos medios que bien sirvieron para que quienes hoy están en el poder llegaran al poder, porque ellos fueron los que lo pusieron ahí. Esa es la realidad, que no nos quepa la menor duda. Yo sé que tú quieres hablar mucho de esto. Ya quisiera tener el tiempo y la atención necesaria para tratar de explicar algunas cosas.
país, es decir, la República Dominicana, a partir del 1990, pero digamos a partir del 1996, pero 90, en adelante hasta acá, dejó de ser lo que era antes. Porque el proceso de reforma y modernización del Estado Dominicano fue un antes y un después. Y eso tiene protagonistas, con nombre y apellido, que no me voy a dedicar a eso. A pesar de la brutal interrupción del 2000 al 2004. Aquí se dio un proceso profundo de reforma y modernización del Estado, que no es, y habría también entonces que decirlo, autoría ni del PLD, ni de la supuesta, y digo supuesta porque no creo en eso, no creo en la llamada clase política, que eso es una corrupción también, entender que existe una clase política, verdadera corrupción, porque es parte de un engaño. Y todo lo que es parte de un engaño es una cuestión corrupta. Fue el consenso bregado, negociado, incluso combatido en el caso del PRD de entonces, a la cabeza del cual estuvo hasta el propio José Francisco Peña Gómez, que bien puede ser reconocido como un reformador también. Pero combatido, recuerden que no fue al diálogo, nunca, que se negaron al diálogo. Y sin embargo, en el diálogo lo que estaban era sentando las bases para un proceso de reforma del Estado Dominicano y de la sociedad dominicana. ¿De acuerdo? Y entonces se tiene que desde entonces se sentaron las bases para reducir a su mínima expresión esto que la gente llamaba corrupción, y que en realidad no era corrupción, era la generalización de un cáncer social llamado corrupción, que tiene que ver con la sociedad dominicana, no con los corruptos. Y quiero establecer la diferencia clara entre una cosa y la otra. El corrupto es un delincuente, vamos a suponerlo, porque así ya, de alguna manera, lo establece la Constitución en primer término y lo establece el Código Penal, etcétera. Un delincuente, una persona que cometió un hecho de cuello blanco o de delincuencia elemental, pero el tema es que las encuestas aún hoy dan, y digo encuestas, no todas, porque no hay una encuesta o las encuestas, sino estudios específicos que indican, sistemáticamente, indican que a la sociedad dominicana, es decir, a la población dominicana, al pueblo dominicano, ninguna bendita clase política, nada, que no es más que sociedad dominicana y pueblo dominicano, no le importa ese tema, Ramón. Desde hace años, todos los estudios indican que a la población dominicana no le importa ese tema. Está en el ranking, es el 9 de 10, y no de 10 para abajo, sino de 0 hacia arriba. Al punto de que usted me excusa, y como yo soy franco, y me gusta hablarle claro a la gente para que no se confundan conmigo, usted es un pendejo. ¿Qué quiero decir con que Ramón es un pendejo? Que Ramón fue a una función pública, es un servidor público, pasó, digamos, en el último periodo por instituciones públicas, y no es corrupto, y no robó, y no se corrompió. Por lo tanto, usted, señor, usted es un pendejo. Esa
es la noción que tiene el común de los mortales de todas las clases sociales dominicanas, de que el que no es corrupto y tiene la oportunidad de resolverle a él y a todos los suyos la vida hasta en el paraíso, porque hay que comprar indulgencias, naturalmente, hasta en el paraíso, es un pendejo, usted es un pendejo. Ahora, pongo la cosa porque es bueno hablar con datos. Esta revistica comercial, que debería ser objeto de persecución, el que pueda demostrarme a mí la cobertura que esta cosa dio a los delincuentes que son sus dueños, y que cogieron cárcel, y no voy a hablar de los pelleranos, claro que no voy a hablar de los pelleranos, que son los dueños de esta cosa. Busquen todos los años a ver si apareció alguna preocupación, porque los propietarios de este medio de comunicación, corruptos, que todavía no terminamos de pagar los daños de todo ese periodo, daños reales a las condiciones de vida de los dominicanos. Estos señores, los dueños, todos han estado presos, por así decirlo, o son extranjeros, como la que les gusta a ustedes. Y el redactor, que tampoco es dominicano. Esta revistica, se da el lujo de esconderle al país. Así como hablan de la ley de extinción de dominio. ¿Usted sabe lo que es la ley de extinción de dominio? Nadie sabe ni le importa. Ni le importa, estas son las leyes más extrañas. Que a nadie le importa. Extinción de dominio. Vaya usted a saber quién ha discutido eso en la sociedad dominicana, en el diálogo. No, pero ese tema desde hace cuántos meses. No, años. Y toda una dramaturgia sobre un proyecto de ley que a nadie, al igual que la corrupción, le importa para nada. Estos señores le han ocultado a ustedes, porque ya yo no me incluyo, le han ocultado a la gente, al pueblo dominicano, digamos, y ellos mismos, que en el expediente que usted menciona tangencialmente, que es el caso de los paraísos fiscales, bien se sabe, porque no podían ocultarlo. Vaya, que solo 3 presidentes de América Latina tenían dinero depositado, tanto en Panamá como en otro, Pandora, en el otro Panama Paper, tenían depositado su fortuna. Y que naturalmente eso no entra dentro de la fiscalidad nacional. Y usted dice, oye, pero qué país tan transparente, el presidente sí, y es el más rico de los 3. Pues dice, oye, pero qué bien. Pero resulta ser que hay 105 capitales y empresas y empresarios y familias dominicanas que aparecen con cuentas en esos paraísos fiscales. Usted ha visto los nombres de esas. Pero la investigación de los periodistas da con detalle, lujo de detalle, de qué estamos hablando. Nadie lo ha visto. Así como nadie nunca vio los Wikileaks. Y para usted verlo, usted tiene que gastar un dinero y tiempo, pero como ellos no se lo dedican, y usted ni yo podemos hacerlo, no nos dedicamos a la maldad ni a andar persiguiendo a nadie. Eso con respecto a que hay que tener moral y ética para tratar temas. Hay que poder andar en cuero para usted tratar temas que tienen que ver como esto con la corrupción. ¿Por qué no dicen que el capitalismo salvaje, y voy a citar al Papa, no voy a hablar de Carlos Marx, que no tuvo tiempo para eso. El capitalismo salvaje es sistémicamente corrupto.
éticamente corrupto, moralmente corrupto, que el empresariado dominicano es el único que ha y se ha desarrollado y crecido sobre la base de chupar, no se dice chupar, de beber, no, ¿de qué? De ordeñar la teta del Estado. No hay uno solo, no hay un solo gran capital. No, de que los clientes, el compañerito de Villa Juana y de Villa Consuelo y de Luperón y de Villa Agrícola que recibe de que la comida para ir a un meeting y para que se beba en el meeting se beba una botella de agua. No hay uno solo de ellos que no esté involucrado en la compra incluso de los lúmpenes. Incluso de esa gente, de la clientela, como se dice. Corruptor totalmente. No hay un solo acto de corrupción que se pretenda denunciar en lo que no estén involucrados, ¿quiénes? Los empresarios. Y siempre ordeñando, siempre haciendo ellos los negocios, ya sea por una vía o por la otra, son los burgueses, son los oligarcas, son los inversionistas extranjeros, muchos de los cuales lo que son estafadores financieros, los culpables de que un proceso que empujaron ciertos sectores extranjeros, organismos internacionales, embajadas o representaciones como la Unión Europea, etcétera, que exigían la reforma y la modernización del Estado, mientras otros, agazapados, continuaban ordenándolo todo, corrompiendo y dañándole la conciencia a la población, a la ciudadanía. Por eso digo que es un tema también ciudadano, básicamente, para que a usted se le considere un pendejo porque no robó, para que a usted se le considere corrupto, lo sea o no lo sea. Porque son las dos cosas. Usted es un pendejo, pero además usted es corrupto. Aunque sea un pendejo, usted es corrupto. Mientras esta gente le ocultan. Mire, esta gente necesitan, no Medusa, no, necesitan el origen de las especies, todas, y no el de Darwin. Tiburones, medusa, cangrejo, agua viva, lo que usted quiera, para distraerse entre ellos, porque son una burbuja, esto es parte de una burbuja. Al pueblo dominicano, insisto, no le importa si ellos son, yo no sé si saben que quienes gobiernan son corruptos, pero no les importa en ningún caso. No les importa, por eso los actos de corrupción últimos no son lo que hay que debatir, supuestamente. Porque no debaten nada, Pero ninguno de estos, el delincuente que estaba Ramón, querido pendejo, el delincuente que estaba en la lotería. Oye, ese caso no existe, ni es juzgado. Desaparecido en todos lados. Ni el diputado narcotraficante que con tanta elegancia se llevaron para Miami y ahora tiene una cosa ahí porque es negociado todo eso. El que ganó se comprometió con el presidente. Más votado en Santiago. Más votado en Santiago. La verdad que esos santiagueros no solo son aguiluchos, sino sinvergüenza toditos. ¿Entiendes? Llevaron a un narcotraficante convicto y confeso. Los malos no son los santiagueros, los malos son los que le hicieron esa propuesta. Y le dijeron a los santiagueros, miren, voten por esto, que es por esto que ustedes van a votar, que esto es lo mejor de la bolita del mundo, que esto es un santo, esto es un santo. Es lo mismo que votar por esto. Exacto, es lo mismo que votar por Estrella, votar por esto es lo mismo, voten por él, que está preso allá.
¿entiende? Se le olvida, sí, todas esas cosas a estos señores, como se le quiere esconder al pueblo, a los pueblos, una verdad tan seria, tan demostrada, tan demostrable, como que el sistema económico, político, social que nosotros conocemos como el capitalismo de hoy, es el producto más refinado de la corrupción. Precisamente la corrupción histórica. De eso hablaremos en otro, ojalá. Porque es mi universo, claro, de la corrupción. Exacto. A ver cuál es la más bonita. A ver cuál es. Porque bueno, se nos agotó este ojalá por el día de hoy. Así que gracias por estar con nosotros aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá TV, y cuídese porque, ¿verdad?, lo esperamos en el próximo Ojalá.